Así que nuevamente es un placer contar con ustedes, es una oportunidad muy grande de poder estar aquí y como les explicaba, esto es una alianza con el First Baptist Church Orlando. No sé si el pastor Israel se ha comunicado. Sí, estoy aquí. Perfecto. Pues entonces, no siendo más, voy a darle la palabra para que el pastor Israel nos cuente del proyecto, lo que es la primera iglesia bautista a todos, y tomamos el tema. El pastor Israel es nuestro pastor principal, la parte hispana de la iglesia, y le damos la bienvenida. Y bueno, qué bueno que esté con nosotros. Adelante, pastor Israel. Muchas gracias, doctor Pérez, doctora Marta, y saludo a todos los que están acá. Iglesia ora por ustedes. Los respetamos muchísimo a todos, sean creyentes o no sean creyentes. Realmente para nosotros ustedes son nuestros héroes del momento. Ustedes son nuestros héroes del momento y nosotros queremos, en representación de los 20,000 miembros que tiene nuestra iglesia, queremos decirles a ustedes que reciban todo nuestro apoyo reciban todo nuestro apoyo en oración y más allá también. Estamos muy contentos como iglesia de esto que está sucediendo, de este grupo de comunidad y medicina al día, en compañerismo con First Baptist Church de Orlando. Básicamente a raíz de esta pandemia, específicamente su comunidad hispana, ha lanzado un proyecto que básicamente se dedica a lo siguiente: identificar y potenciar oportunidades de cambio importantes. Les voy a llamar así. En un lenguaje técnico religioso le diríamos oportunidades misionales. Pero básicamente es en oportunidades en cualquier lugar del mundo hispano donde se pueda hacer la diferencia. Ahí nosotros como iglesia queremos apoyar. Y básicamente la potenciación viene por 3 áreas. Uno, compañerismo con cualquier organización, con cualquier individuo, cualquier institución que esté marcando la diferencia. Nosotros queremos ser parte de alguna manera. La segunda área es por entrenamientos. Aquí hay entrenamiento, aquí se comparten cosas bien especiales, pero nuestra iglesia, por su característica de tener 20,000 miembros, tiene muchas relaciones. Nosotros estamos dispuestos a canalizar todas esas relaciones para ponerla a disposición de la comunidad hispana en cualquier lugar del mundo. Y la última esfera de potenciación es simplemente los servicios que nosotros tenemos, los servicios religiosos cristianos, con una alta calidad de producción. Lo presentan periodistas de Telemundo, se transmiten con calidad televisiva y están destinados para aquellas personas que están en casa, que pueden verlo desde su propia casa. O sea, lo que estamos intentando hacer es validar que la experiencia cristiana o religiosa la gente la puede tener desde su propia casa. Con esta insistencia de quédate en casa, cuídate, queremos hacer llegar a los hogares la mejor calidad de producción. Así que no quiero capitalizar mucho tiempo porque yo sé que ustedes tienen muchísimas cosas interesantes que tratar, pero nuevamente reciban un saludo de nuestra iglesia, estén conscientes de nuestras oraciones y también más allá de las oraciones que estamos dispuestos a potenciar todo lo que ustedes están haciendo. Dios les bendiga muchísimo y gracias, doctor Marta, por esta oportunidad. Gracias, pastor. ¿Nos regalaría una oración para comenzar el grupo, pastor? Sí, si ustedes me lo permiten, con mucho gusto. Señor, te damos gracias por la vida, te damos gracias por tu protección en medio de toda esta situación que vive la humanidad hoy. Y nosotros te pedimos tu bendición, prosperidad para todo lo que se va a hablar en esta tarde-noche. Bendice a cada uno de los participantes, a cada familia, que tu paz y tu bendición estén sobre nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Gracias. Bien, el tema de hoy es un tema que es, digamos que es la segunda parte de nuestra reunión de la semana anterior, donde básicamente, como les decía, nos habíamos unido a lo que era la pandemia en este momento en Estados Unidos. Y en el día de hoy tenemos como tema experiencias sorprendentes e ingenio médico en la lucha contra el COVID-19.
Tenemos 5 conferencistas. Sé que muchos conocen de ese tema, pero quiero resaltar a estas 5 personas que nos acompañan en el día de hoy. Vamos a darle la palabra a mi esposa para presentar a nuestra primera conferencista, a la cual le damos unas gracias y un abrazo muy grande por estar con nosotros. Ok, por ser mujer, no más importante que todos, pero por ser mujer y bonita también, y doctora, vamos a dejarla que ella comience por primero. Está la doctora Daniela Tello, ella es americana, pero de sangre peruana. Es jefe de residentes del programa de medicina interna en el hospital SUNY Downstate en Brooklyn, New York. Y sabemos, Daniela, que recibiste varios reconocimientos por tu valentía, sacrificio, al estar al frente en la línea de batalla contra el COVID-19. Queremos aprovechar y felicitarte por haber entregado todo de ti para ayudar a los demás. Gracias. Y todos hemos visto en la televisión, en internet, en las redes sociales a nivel mundial, la difícil situación que vivió la ciudad de Nueva York unos 2 o 3 meses atrás, donde todos los hospitales se vieron saturados con cantidades de pacientes enfermos que llegaban todos los días y además una cantidad exagerada de muertes. Queremos que nos compartas cómo fue esa experiencia de estar cara a cara con esta situación y si tienes algún momento especial que te haya impactado durante ese primer tiempo de la pandemia. Bueno, como ustedes saben que, bueno, obviamente que es difícil hablar de esto, pero es importante compartir esta experiencia con ustedes para que sepan dónde empezamos y cómo estamos avanzando. Entonces, yo estuve acá desafortunadamente y afortunadamente de los dos lados porque he aprendido un montón y he crecido un montón como doctora y en mi carrera por esta experiencia. Ha sido bien fuerte de vivir. Yo empecé básicamente al comienzo en el epicentro de Nueva York y justo estaba en los pisos de medicina interna, entonces nosotros manejábamos todos los casos que venían al hospital y estaba en una parte, la parte más, que tenía la más deficiencia en Nueva York, que era Brooklyn. Porque como ustedes saben que las poblaciones latinos y de African Americans son los más afectados y los que sufrieron las más muertes. Y mi hospital fue uno de los 3 o 4 designados solo para COVID-19. Solo aceptábamos pacientes que eran positivos. No había nadie más que entraba al hospital. Y vi en una semana que empezaron a entrar así como 10, 15 casos al día, a 35 por noche, y al final yo literalmente vi cómo el hospital se llenaba, que tuvieron que poner camas en la cafetería del hospital, y todas las partes del hospital se hicieron units, o sea, con plásticos, y tuvimos que hacer cosas de nada, básicamente, porque uno hablaba y decía, se están subiendo los casos, pero uno solo se puede preparar con las cosas que son suficientes para el hospital, emocionalmente, de mente y de cuánto sabes de medicina. Y nosotros solo teníamos cosas de medicina de 2 meses, ni siquiera de cosas que de repente funcionaban, de no. Además que está, como te dije, en una parte de Nueva York que tenía muchas deficiencias de cosas que no teníamos mucha gente viniendo con muchos problemas médicos. Encima que la población con quien yo trabajo en Brooklyn la mayoría son African Americans y hispanos. Entonces ahí esas 2 poblaciones, como saben, fueron los más afectados por esto. Y la proporción de gente que sobrevivía no era porque éramos médicos malos, pero no podías, era fuerte de entender eso al final de un día cuando tanta gente se moría a la vez.
Y en la semana del Apex, a mí me pusieron a hacer todos los códigos de cardiac arrest, o sea, paro cardíacos, para todo el hospital. Y éramos yo y otro médico más, con ayuda de algunos en cada unit, en cada piso de pacientes. Pero me acuerdo que hubo unos días que yo iba, o sea, anunciaban por arriba, hay paro cardíaco, y corrías, te tenías que poner todo, porque era una cosa ponerte todo el equipo que tenías que ponerte para protegerte, pero abajo tenías la ropa, el mandil, te morías de calor, y ni siquiera podías ir al baño, comer, tomar agua, era bien difícil, pero yo me acuerdo unos días que fueron bien fuertes, que yo tenía todo el equipo puesto y me lo sacaba un segundo para respirar, pero después tenía que volver a ponerme porque llamaban otro. En una hora habían como 6 o 7 paros cardíacos, y llegó un punto que el hospital se dio cuenta que yo no podía todo sola, porque solo podía estar en un sitio a la vez, y tuvieron que traer más gente para ayudarme, y habían cirujanos ortopedios haciendo códigos de cardiac arrest, que solo lo hacen la gente de la emergencia y la gente de medicina interna, pero tuvieron que aprender. Y al final se llenó tanto el hospital de pacientes que el departamento de medicina interna no podía hacerlo todo solo. Entonces empezaron a llegar dermatólogos, ear, nose and throat, los cirujanos de cuello y cabeza, oftalmólogos, todos a ayudar porque no había suficiente ayuda. Pero al final hay muchas cosas que aprendí. Uno, como dije, uno no se puede preparar mentalmente para lo que yo pasé, pero sobreviví y no me lo dio, felizmente. Así que lo que usé fue buena protección. 2, me sentí que aprendí mucho del virus, aunque hay mucho que no sabemos todavía, pero sí hay muchos avances, especialmente ahora que ha llegado a Florida. Creo que la gente está sobreviviendo más porque hay más tests, exámenes, la gente sabe más, la gente es ya menor, porque es la gente que estuvo saliendo más, que se infectó, y la mayoría creo que es porque sabemos más del virus. Cuando yo estuve en toda esa etapa donde recién llegó a Nueva York, pero llegó fuerte y llegó toda la vez, todos los días era como que cambiaba, y al final mucha gente se murió. Imagínate ser un médico y te comprometes a salvar vidas, y llegas a la casa y casi todos tus pacientes se murieron, y es fuerte de no echarte la culpa a ti, de decir, yo hice todo lo que pude hacer por esos pacientes. Al final del día no me arrepiento de nada, fue bien fuerte, me hizo una doctora y una persona más fuerte, y aprendí un montón, y ahora cualquier situación, ahora que estamos ya, bueno, tranquilo, no quiero apurar las cosas ni nada, y creo que nuestro gobernador lo está haciendo bien, pero ahora cuando estoy en el piso de medicina y algo crítico pasa, como que estoy mucho más tranquila, porque después de pasar eso, cualquier otra cosa que compara es incomparable. Y en verdad te estoy agradecida de haber pasado eso, pero a la misma vez fue bien fuerte. Gracias por compartirnos eso, porque sabemos que parecía una película de terror, y a veces como que no se creía que realmente eso estuviera pasando, ¿no? Y que era como exagerado, o sea, pacientes muertos y todo lo que los familiares contaban, y parecía, pero era como de dar miedo. Cuéntanos, también sabemos que tuviste una idea, creaste una idea para ayudar a todas estas personas que estaban pasando por esta terrible situación, y que ayudó a muchas personas, por lo menos en la parte emocional. Cuéntanos. Sí, ya bueno, hablé de la parte que sí me chocó emocional, pero la peor parte emocional y la parte más fuerte fue, bueno, las muertes, y que los últimos momentos de muchos de los pacientes que no podían despedirse de los familiares. Básicamente era que
la última vez que vieron a sus familiares fue cuando la ambulancia llegó a su casa o cuando los familiares los dejaron afuera del hospital y no podían entrar. Y muchos de ellos, eso fue la última vez que vieron a su esposa, a sus hijos o cualquier familiar. Y al comienzo no teníamos, solo había, porque mira, ponte a pensar que en todos los cuartos era que para minimizar para que te contagies, como que solo había gente que te podía entrar una a la vez y era lo mínimo al día. Pero tú tenías esos pacientes que están al final de la vida, que yo decía, si yo estoy en esta situación, ¿cómo me despediría de mi familia? Entonces dije, bueno, voy a tratar de hacer algo a ver si funciona. Y funcionó muy bien, la gente respondió, me quedé bien en shock porque, bueno, lo que empecé fue que la gente done iPads para los hospitales. Y tuvimos como más de 50 iPads donados y yo trabajo en 4 hospitales, pero en la parte, en la etapa más fuerte de COVID, trabajé en SUNY Downstate, que era el hospital solo de COVID, que fue designado por el gobernador solo para esos pacientes. Entonces, esos iPads los repartimos entre los hospitales y se llevaban solo en el unit donde habían positivos para que no se contaminen las cosas. Las poníamos en bolsas que usábamos para donar, para sacar la sangre, en los specimen bags, y los pasábamos de cuarto en cuarto. Obviamente que se limpiaba igual y todo, pero yo tenía que básicamente agarrar el iPad para que se despidan y honestamente habían días que lo agarraba y te juro que se me caían las lágrimas por abajo. A mí siempre me da vergüenza de llorar adelante de los pacientes, pero como tenía tanta cosa puesta, nadie se daba cuenta. Entonces yo agarraba el iPad y te juro que fue la cosa más fuerte que he pasado. Habían días que me tenía que tomar 2 segundos para irme a un cuarto separado porque eso, en verdad, esa es la cosa que me chocó más en toda esta pandemia, las muertes y tener que ver cómo se despedían de los familiares, las esposas. Cuando yo pensaba que un paciente ya no, básicamente acá en Nueva York, si tú llegabas a un cierto porcentaje de litros de oxígeno y íbamos a básicamente entubarte, la mayoría no salían de eso y se morían. Entonces, cuando yo pensaba que estaba llegando a ese punto, es cuando yo les decía, es hora de hablar con los familiares, y porque puede ser la última vez que hablas con ellos. Porque cuando les ponían el tubo ya no salían más. Ahora creo que está mejor porque tenemos tratamientos mejores, pero en esa etapa básicamente era un death sentence. Te entubaban y eso era. Entonces, yo usaba eso como una guía, básicamente, y la mayoría del tiempo era cierto que eso fue la última vez que la mayoría de ellos hablaban con sus esposas, sus hijos, todo. Entonces, ayudó mucho porque aunque se murieron, se pudieron despedir, y fue una manera que, bueno, se me ocurrió para hacer algo, porque los primeros 10 días yo no aguanté, era difícil porque no podías tener el teléfono adentro porque se contaminaba. Entonces, funcionó. Fantástico, Daniela. La verdad que es un testimonio y una experiencia y eso fue lo que queremos compartir. Nuevamente, como Marta te decía, te felicitamos por lo que has hecho, por lo que sigues haciendo. Eres una colega con todas las letras moldeadas de todos los que estamos aquí, que somos médicos. Y la verdad que es una experiencia que seguramente muchos ni se imaginan hasta qué punto llegó. Pero te quiero felicitar y te quiero agradecer por compartirlo y por permitirnos saber de eso. Y sabemos que esos momentos fueron un poco difíciles, pero como tú dices, marcaron un poco tu vida como médico y como persona, y nuevamente te felicito por eso. Gracias. Contamos contigo y sé que
tenemos otras cosas para encontrarnos después personalmente y celebrar otras cosas, pero por ahora te mandamos un abrazo aquí desde Orlando. Gracias por estar con nosotros conectadas y por toda la familia, por supuesto, apoyándote en esta reunión que sé que es edificante para muchos. Te puedo decir que hay personas en este momento, es posible que estén, hay muchas personas que conozco y otras que no, pero que están en muchas partes de Estados Unidos o del mundo y te están escuchando, y hay personas que inclusive que han tenido o están teniendo en este momento el COVID-19, como nos sucedió en la reunión pasada. Sé que cosas como esta pues les estimula a cambiar, y lo que más nos gusta es que cuando trabajamos con este proyecto de medicina y comunidad al día es que trabajamos con la mente, con el alma y con el espíritu, y experiencias como la tuya nos llenan eso para sentirnos cada vez que somos útiles y que vamos a servir a alguien, mismo siendo médicos en otro aspecto que nos toca enfrentarlo y que hace parte de pronto de la cotidianidad del médico, pero que nunca estamos preparados para vivirlo a ese volumen y con tanta intensidad. Y la verdad que fuiste muy valiente, y si tú contándolo, yo estaba aquí casi que lloraba, me puedo imaginar a ti y a todos tus colegas allá pasando ese momento que siente como que tú no tienes que hacer, o sea, no hay más nada que hacer sino ver morir a estas personas y el despedirse de sus... Esa también es una parte que tú ayudaste emocional y espiritualmente a esas personas, ¿no? A sentirse mejor. Así que muchas gracias. Tengo que decir que, bueno, todos los días eran muy, muy difíciles, pero los mensajes que recibí de familia, gracias a todos, en verdad, me han ayudado un montón. Me ayudaban a empujar un día más, sobrevivir. Te juro que eso fue una de las únicas razones. Todos mis primos, mis tíos, mi abuelo, todo el mundo me mandaban mensajes, me preguntaban cómo estaba, me llamaban, todo. Y también todos los médicos en el hospital que ni siquiera conocía, ahora los veo y me acuerdo que sobrevivimos en ese paciente y así nos conocimos, y ha sido una manera que se ha unido toda la familia, toda la comunidad médica, toda la comunidad afuera. Los mensajes que recibí de gente que ni siquiera conocía, me mandaban donaciones de PPE, de las máscaras, de todo, de gente que ni siquiera conocía. Así que en verdad ha sido una situación fuerte y difícil, pero ha sido una situación que nos ha unido a todos. Gracias, Daniela. Siguiendo con nuestros invitados esta noche, y como les explicaba la vez pasada, tuvimos oportunidad de conversar con referente al COVID-19, la actualidad en ese momento. Hemos tenido otro panelista, y antes de presentarlo quiero tomarme un minuto para decirles algo. Existe una página web que hemos creado para facilitar la comunicación de todos los que entran a este sitio y las personas que quieren difundir esto que estamos haciendo. La página web se llama www.medicinaycomunidadaldia.com. Yo la he puesto en el chat para que ustedes puedan registrarse, puedan entrar, y me gustaría también, si ustedes se registran en el chat, para saber de dónde y de qué ciudad hay personas conectadas. Tenemos en este momento casi 80 personas conectadas, y probablemente podemos invitarlos nuevamente a reuniones como estas, que van a ser temas, digamos, marcantes y de actualidad para todo el mundo. Les decía entonces que, siguiendo con esto, pues las cosas han seguido cambiando, y tuve la oportunidad de hablar con un colega, amigo y digamos, orgulloso padre de Daniela. Tenemos al doctor Javier Tello aquí también. El doctor Javier Tello es peruano, graduado de la Universidad Cayetano Heredia en Perú, ¿es correcto? Es internista, infectólogo, está en pleno ejercicio aquí en Central Florida, orgulloso padre de Daniela, peruano con toda la comunidad peruana que está aquí, esposo de Fanicita también, y gran bailador además. Entonces, Javier, te quería hacer una pregunta. Cuando hablamos un momento con referencia al COVID, bueno, me gustaría que abrieras tu micrófono, Javier, para que podamos conversar. Hablamos del COVID. Déjame, yo creo que lo puedo abrir desde aquí también. Ok. Perfecto. Perfecto. Cuando hablamos del COVID, veíamos que lo que se hacía antes ya no es lo que se hace ahora. Han cambiado, se ha podido revisar el tema, se ha podido cambiar un poco el protocolo de manejo, y ya pues los cambios han surgido. De tu experiencia, lo que se ve actualmente, y más siendo ahora centro de la Florida como el foco de pandemia, lo que fue en Nueva York antes, ¿qué estás viendo y cuál es tu experiencia y qué es lo que está sucediendo actualmente? Bueno, ha cambiado muchísimo.
cuando Daniela me contaba esta experiencia, me llamaba a veces llorando, que se encontraba con un caseload de pacientes nuevos, todos llenos de COVID y muy graves. Pues entonces, en esa época se hablaba de una mortalidad de casi 80% de los pacientes intubados, como decía Daniela. Un paciente se intubaba en ICU y era una sentencia de muerte. Lo que pasa es que el cytokine storm, la inflamación era tan severa de que era muy difícil volver a salir de esa situación crítica. Entonces, en la Florida Central, felizmente, ¿se escucha? ¿Se escucha, no? Sí. Sí. Entonces, en la Florida Central, en esa época, nosotros tuvimos la suerte de que sí hubieron muchísimos casos, pero la mortalidad en Advent Health, el sistema en que estamos nosotros y el doctor Alvarado, era 20%. Quizás era el volumen de pacientes, el manejo era más, no era tan, digamos, saturado y la mortalidad no llegó a ser muy severa. En ese momento se hablaba de esteroides y era controversial. Incluso los guidelines decían warnings, tengan mucho cuidado de usar esteroides, no se sabe y el efecto puede ser contraproducente. Muy bien. La Florida Central, los casos bajaron muchísimo, no se llegó a un estadio tan severo. Nuestro gobernador estuvo muy orgulloso de que no se llegó al estadio de Nueva York, y entonces se abrió la fase 1 y luego la fase 2. Lamentablemente, con la fase 2, pues mucha gente se relajó y entonces tuvimos esta cantidad de gente joven entre los 20 y 40 años que comenzaron a salir pensando en que, bueno, esto se terminó, soy una persona joven, pues no me va a pasar mucho, y aparte que había mucha gente que es de frontline worker, lamentablemente, como Daniela lo dijo, muchos hispanos y African Americans que de bajo estatus socioeconómico y con poco insurance. Bueno, lo que pasó fue que se vio lo que se temía. La cantidad de casos aumentaron tremendamente. Pero entonces, ¿qué pasó? En ese momento, en ese intervalo de 1 o 2 meses, ya comenzaron a aparecer nuevos estudios y tuve la suerte de que en la primera etapa un compañero de Gilead, el doctor Ernesto Cherpela, me comenzó a ofrecer la droga Remdesivir, que en ese momento había que pedirla como un special order y había que aplicar el protocolo, y entonces lo intentamos y fue muy difícil conseguirla, no se consiguió. Pero ya Remdesivir, había muchos estudios preliminares, hasta que salió el estudio de que se comprobó que realmente Remdesivir entra una llamada. Remdesivir mejoraba el pronóstico de los pacientes, entonces sin llegar a prevenir la mortalidad. Entonces Remdesivir se aprobó en emergency basis, se aprobó para el uso y está disponible y lo comenzamos a usar. A partir de eso también apareció un estudio en United Kingdom, en British, con el uso de dexametasona. Fue uno de los estudios más concluyentes que determinó que realmente la dexametasona disminuía la mortalidad. El p-value tenía tantos ceros que era determinante, que se podía instituir inmediatamente. Entonces comenzamos a usar la dexametasona. Además de eso, habían otras cosas que comenzaron a investigar, como el convalescent plasma, que se comenzó a probar y a utilizar, que también se usa en adjunctive. Y luego ya se está usando el interleukin inhibitor, tocilizumab, que también se comenzó a usar. La idea era de que todos estos medicamentos, especialmente el dexametasona y tocilizumab, pudieran prevenir un poco la respuesta inflamatoria, lo que se llama el cytokine storm. Entonces, ya teníamos, como dijo Daniela, ya teníamos muchas drogas, muchas cosas más, de que cómo poder prevenir que el paciente llegue a un estado crítico. Entonces, estamos usando todo eso, que no existía en ese momento. En ese momento se está usando hidroxicloroquine, que es plaquenil, en combinación con azithromycin, en algunos momentos, con vitamin C, 220 miligramos, vitamin C, que era una locura. Nuestro presidente lo promovió, fue un desastre, pero déjame decirte que hay un estudio que se está haciendo ahorita en Perú, con el doctor Eduardo Gotuso, en outpatients, que ya hay un estudio preliminar, y lo escuché justamente esta mañana, donde está hablando de que en los outpatients que tienen riesgo alto de comorbidities, puede que funcione el uso de hidroxicloroquine. Pero ya está fuera de los protocolos. Te digo que se está usando en pacientes que están admitidos
inicialmente y si no se consiguen las drogas. Porque te digo que, por ejemplo, el Remdesivir, que es esa droga de Gilead, que es un nucleotide analog,